Dora Ferriz Domínguez, 50 años en la Colonia del Valle. ¿A qué hora va a salir Catalina? Que ya estoy ansiosa por oírla. Perdón, Sofía. Pues ojalá que hoy también pueda estar con nosotros. Cambian tan violentamente los tiempos. Hasta luego. Pero sí, prometió que nos llamaría y nosotros nos pusimos de acuerdo en escucharla, en transmitirla. Estábamos esperándola y aquí está ya, Catalina Noriega. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues Héctor, se están acabando las vacaciones y ya el domingo pasado la Secretaría de Educación Pública dio los resultados para el ingreso de maestros a tareas docentes y técnico-docentes. ¿Qué quiere decir eso? Que ya aceptó a aquellos maestros que presentaron exámenes de evaluación. Está muy contenta la Secretaría. ¿Por qué, mi querido Héctor? Porque parece que en relación a los resultados del año pasado, este curso va a haber más maestros aprobados en estos exámenes. La cifra pasó de un 52%, que son los que actualmente van a entrar con una plaza, a la que había sido el año pasado de 62. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora muchos más maestros aprobaron el examen. Yo no sé, mi querido Héctor, pero esto es como un margallate impresionante. El que un 48%, casi la mitad de los evaluados para maestros de educación básica haya reprobado, a mí me sigue pareciendo una cifra altísima. Y es cuando te cuestionas qué sucede con estos exámenes. ¿Por qué los maestros? Porque aquellos que acuden a presentar la prueba son maestros. ¿Por qué tantísimos no pueden pasarla? ¿Qué les ponen algo verdaderamente difícil? ¿O que no cuentan con la capacidad para responder a esos cuestionamientos? Eso debe ser más bien. Yo creo que sí, mi querido Héctor, y es cuando te preocupas verdaderamente por la preparación que están recibiendo los docentes. ¿Dónde están las normales? ¿Dónde está la universidad pedagógica? ¿Qué estudios les están ofertando a estos jóvenes que aspiran, que tienen presuntamente vocación para llegar a las aulas? Pues parece que la cosa está deficiente. Yo creo que ha bajado muchísimo la preparación de los maestros. Y ahí, mi querido Héctor, tendría que intervenir
en forma muy destacada. ¿Quién? El sindicato. Ese ente que, así como tanto hemos criticado a Elba Ester Gordillo, cuando menos, mi querido Héctor, en su momento se ocupó de ofrecerles a los maestros cantidad de cursos de actualización. No, pero no es tarea del sindicato esa. Sí tendría que serlo, mi querido Héctor. No, para eso tenemos Secretaría de Educación. No. Los sindicalistas están nada más designados para defender a sus agremiados de irregularidades en que pudieran ser acusados. No solo irregularidades, el sindicato tiene que reivindicar al trabajador, y una de las formas de reivindicarlo es ayudarle a que pueda subir en la escala de conocimientos. Bueno, yo no recuerdo ningún sindicato que tenga esa tarea. Es una de las que deberían de tener, mi querido Héctor. Y te reitero, con Elba Ester Gordillo había muchísimos cursos de capacitación. Libre en América o libre de América. No, Catalina, yo trabajé muchos años en la Secretaría de Educación y en la Pedagógica, y el Sindicato Nacional, por el contrario, él no apoyó durante mucho tiempo a la universidad y tampoco apoyaba los cursos que daba la Dirección General de Mejoramiento y Capacitación del Magisterio. No, la Dirección General de Mejoramiento y Capacitación era la que se encargaba de proporcionar cursos de actualización en todas las áreas, desde matemáticas hasta labores manuales, actividades manuales para los niños, y durante muchos años ellos fueron los responsables del mejoramiento magisterial. Después asumió una parte de la profesionalización del maestro la universidad, pero el sindicato nunca, y yo soy maestra desde 1967, nunca dio cursos ni dio ninguna situación que mejorara la situación académica del maestro. Y mi querida Elita, mira, estaba en días pasados con un grupo de maestros y justo me decían lo contrario. Fíjate que en aquella época ellos habían recibido cursos de actualización a cargo del CENTE. El caso es que sean peras o sean manzanas, a los maestros no se les está apoyando en su preparación, porque no es posible que lleguen tan increíblemente carentes de conocimientos a estas evaluaciones que siempre dejan fuera o consideran que no son idóneos. Casi, en este caso, en este año, casi la mitad de los evaluados. No, mira, Catalina, a raíz de que la maestra Elba Ester toma la dirección del sindicato, se modifican una serie de estructuras en la Secretaría de Educación. Entre ellas, desaparece el Consejo Nacional Técnico de la Educación. Ya tenía como 4 años, 87, como 5 años funcionando la licenciatura en las normales. Sí. Pero al desaparecer el Consejo Nacional Técnico de la Educación, no hubo quien se hiciera cargo de autorizar los programas
de autorizar los programas con carácter académico, con una persona que en verdad supiera lo que se requería del maestro. Los programas de las normales. Sí. Entonces, desde 1987, las normales empezaron a egresar licenciados en educación primaria y en educación preescolar. Y si nos ponemos a analizar las fechas en que empieza el deterioro de la preparación magisterial, es justamente cuando los hicieron licenciados a todos. Puede colgar. Que fue una labor de profesionalización que tuvo la pedagógica. Pero es que cambió la estructura de la secretaría y ya no hubo quien sancionara programas y planes de estudio. Pues parece, Adelita, que no hemos avanzado nada del 90 ahora. Al contrario, yo creo que van en retroceso, porque si tú ves lo que es la Secretaría de Educación Pública, es el monstruo burocrático más impresionante de, te diría yo, todas las instituciones públicas. Es tal la lentitud burocrática que se ha creado en la SEP, que moverla es peor, mucho peor que mover a un elefante. El caso es que ahora yo no veo más que presuntamente este Instituto de Evaluación de la Educación con Silvia Smerke, que se supone que debe ocuparse también de estas cuestiones académicas. En vía de mientras, quienes aspiran a ejercer como docentes, pues siguen saliendo reprobados. Y en la SEP, ¿ves tú a alguien que se esté ocupando auténticamente de, como muy bien dices, esta estructura, estos programas académicos de la pedagógica y demás normales? No, yo no veo que haya una estructura lógica, ni se sabe qué quieren de la pedagógica, ni se sabe qué quieren de las normales. Uno de los errores graves que cometió el Bester fue como a finales del sexenio de Zedillo, pedir que desapareciera el normalismo en México. El normalismo en México era el que daba maestros de categoría. De cuando empieza a perderse ese espíritu vocacional que teníamos en las normales, es cuando los maestros empiezan a salir como un profesionista de segunda, porque desgraciadamente salen de segunda y sin ninguna vocación magisterial. Así es, y se politizaron, Adelita, y empezó una grilla interna en las normales que no tenía nada que ver, ni tiene nada que ver con lo que es, como muy bien dices, la vocación docente. El punto es que acá seguimos en las mismas. Se habla de reforma educativa, se habla de que vamos a tener un gran avance, y yo me pregunto, ¿cuándo, si no existen los maestros adecuados para enseñar, que en última instancia o en primera instancia deben de ser el pilar de la educación? Pues a ver qué se hace. El caso es que se resuelva este problema de encontrar jóvenes que no están preparados para escuelas superiores, porque desde la primaria
hay defectos muy graves. Así es, mi querido Héctor. Velo en las faltas de ortografía que ahora se ven en los periódicos, en libros, en novelas, en ensayos, en la televisión. Dioses, es que hasta en eso estamos en la olla. Muchísimas gracias por tu colaboración de hoy, Catalina. Al contrario, y me encantó la intervención de Adela, que sabe tanto del tema. Mil gracias.